Bueno, abran sus Biblias a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Pero antes de ir a ese pasaje, bueno, pueden ir a ese pasaje, pero antes que yo leo de ese pasaje, quiero acordarle otra vez de lo que dice Isaías 52, versículo 7, y citado por Pablo en Romanos 14, versículos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en aquel día ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y leo ese pasaje como lo presenté la semana pasada, usando en sí que ese pasaje Pablo está presentando una realidad fundamental y una realidad continua desde la caída del hombre en el pecado, y desde el primer anuncio del evangelio que se dio del evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde va a haber un descendiente de la mujer que va a golpear con un golpe mortal al serpiente. En otra palabra, ahí está la promesa que va a haber un Salvador. Y siempre eso ha sido el mensaje de las buenas nuevas desde ese tiempo en Génesis capítulo 3. Y siempre ha habido mensajeros a proclamar ese mensaje, o testigos, o cualquier testigo que ha compartido ese mensaje. En otras palabras, no tiene necesariamente ser un predicador en sí a dar ese mensaje, por alguien que comunica ese mensaje. Ese mensaje puede ser una persona, un pariente a otro pariente, un amigo a otro amigo, un hermano a hermano, o una esposa a un esposo. Pero eso ahí describe una práctica esencial que tiene que suceder para pecadores venir o experimentar la salvación. En otra palabra, esta es la manera que Dios ha ordenado a llevar a cabo la salvación de pecadores en el tiempo y en el espacio. Entonces, lo que vemos en Jonás capítulo 3 es una ilustración de esa práctica, de esa función, de los factores dinámicos que están involucrados, que Dios ha ordenado para llevar a cabo la salvación de pecadores. Tiene que haber un mensajero enviado, tiene que haber una proclamación de ese mensaje. Hay que oír ese mensaje, en otra palabra, hay que oírla y aceptarla. Y aceptarla como por fe, confiar, recibir la verdad de ese mensaje. Y claro, lo que vamos a ver aquí en capítulo 3, que es unido con la expresión de la fe, de la confianza, es el pecador reconociendo su pecaminosidad delante del Dios santo, que amenaza su vida con una condenación justa, porque Él es un Dios santo y un Dios justo. Entonces, ese pecador, a oír ese mensaje de la salvación de Dios, pero en ese mensaje la proclamación de su juicio y la necesidad de juzgar el pecado, y que el pecado es merecido de esa justicia, se arrepienta y proclama y clama a Dios por su misericordia. Le pide al Señor por su misericordia y le pide por su perdón, su compasión, confiando otra vez en quién es Dios
y en el mensaje de su salvación. Entonces eso es lo que vemos ilustrado aquí en Jonás capítulo 3. ¿Por qué? Porque este es el tema del libro. El libro es que la salvación es de Jehová. Y la salvación va a ir a cualquier persona que Dios desea salvar, a mostrarle misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Y aun cuando hay un mensajero que no quiere servir con ese ministerio, que él no quiere obedecer ese llamado porque tiene algo contra esa persona o en el caso de Jonás contra un grupo de personas que él odiaba, todavía el Señor va a usar a esa persona, todavía Dios va a llevar a cabo sus planes, y lo hemos visto que no hay nadie que puede frustrar los planes de Dios, inclusive la persona que no quiera hacer la voluntad de Dios va eventualmente a hacer la voluntad de Dios. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Jonás estaba en el plan de Dios para ser el mensajero de salvación a la gente de Nínive. Y Dios quería mostrarle a él que su misericordia y su gracia, su compasión, su amor no solo se extiende a la nación de Israel, pero también a gentiles, particularmente en el caso de gentiles que son malos, están conquistando a otra persona, maltratando, haciendo malas cosas o malas acciones en sus conquistas de otra persona, incluyendo maltratando a Israel, pero ahora van a servir como un contraste a la infidelidad que está ocurriendo con la nación de Israel. En otras palabras, todo, como dice Romanos 3:9, todos están bajo la condenación de Dios, ambos, judío y gentil. Entonces vimos la semana pasada, y esto lo vamos a tomar poquito a poquito, aunque no es un pasaje largo, pero quería abordar ciertos temas con lo que el pasaje nos dé aquí, porque hay temas aquí importantes en el pasaje en sí, o las implicaciones que vienen, fluyen de este pasaje. La semana pasada vimos el punto que se ve ahí, como en Romanos y como en Isaías 52:7, cómo van a oír si no hay alguien que es enviado a proclamar el mensaje. ¿Cómo alguien va a oír el mensaje? Bueno, entonces vimos el primer factor dinámico que Dios usa y ha ordenado y usa para llevar a cabo la salvación pecador es mandar un mensajero. Mandar un predicador, eso lo vimos en los primeros 3 versículos ahí en Jonás. Otra vez la llamada de Jehová a Jonás, pero esta vez en vez de rebelándose contra ese llamado y irse por lancha al otro punto del mundo a tratar de huir, su obligación a esta vez recibe el mismo llamado, y esta vez Jonás se levanta y obedece a Dios. Y él tiene un mensaje a proclamar a Nínive que viene de Dios mismo. No es la opinión de Jonás, no es su pensamiento, su idea, lo que él piensa políticamente, lo que piensa socialmente de esta persona. No, es lo que Dios le revela a Jonás, el mensaje que es el mensaje que él necesita dar a la gente de Nínive. Bueno, entonces vemos el segundo factor dinámico aquí en Jonás capítulo 3, que ilustra lo que se necesita para llevar, lo que Dios ha ordenado y se necesita, si podemos decir humanamente, pero lo que Dios ha ordenado a llevar a cabo es la salvación del pecador, y es cómo van a creer aquel a quien no han oído. En otra palabra, tiene que haber la oportunidad de oír el mensaje de Dios, el mensaje de buenas nuevas, cuando hay esa oportunidad y oferta de la salvación. Fíjense lo que dice aquí en Jonás capítulo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje.
Digo, eso no me suena como buenas nuevas. Bueno, como ya saben, algunas veces necesitan las malas noticias. Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué enfermedad tengo? Bueno, esto es lo que tú tienes. Y si tú no cambias tu estilo de vida, no comes mejor, no cambias tu dieta, vas a experimentar un infarto y vas a morir. Te va a dar un ataque del corazón. O te tenemos que hacer análisis de la sangre, hacer un cultivo de esta masa y lo examinamos y tienes cáncer, un tumor maligno. Ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué se necesita para tratar esto? Para a lo mejor ser curado o por lo menos darme más vida, ¿verdad? Poder vivir o sobrevivir esto. Pero todavía necesita la verdad de la mala noticia, de la enfermedad, para ver la cura, el cura y la cura de la enfermedad y trae la solución de ese problema. Están bajo el juicio de Dios. Entonces sí, ahora tú recibes la noticia que solo te queda 40 días de vivir. 40 días de vida desde hoy. ¿Qué hoy dan? Ok. Todavía puedo celebrar mi cumpleaños el mes que viene. Pero ya. ¿Cómo respondería? ¿Qué haría? Primero, te gustaría saber que solo tiene 40 días de vida, ¿verdad? Porque imagínense que a los 40 días mueres, pero nadie te dijo que nomás tenías 40 días, ¿sabes? Te estás muriendo, estás a punto de morir y nadie te dijo que te iba a morir en esos 40 días. Para poder hacer, bueno, a resolver ciertos asuntos de mi vida, preparar, salud, poder despedirme de mi familia, a lo mejor ver ciertas cosas, arrepentirme de ciertas cosas. Entonces, la situación obvia para comenzar a proclamar el mensaje de Dios para aquí, para el ministerio de Jonás, era el centro de la ciudad. Y el tema del sermón de Jonás es impactante y aterrador. Aún 40 días y Nínive será destruida. Entonces, esto es una dinámica interesante aquí porque sabemos de la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del humano. Y aquí donde vemos, donde Dios no cambia su mente como los hombres, Él no es caprichoso de esa manera. Pero Dios, al contrario, Dios es un ser perfectamente consistente. En otras palabras, hacia el pecado, hacia el pecador, hacia los pecadores que no son arrepentidos, que no son creyentes, están bajo la condenación de Dios. Uno puede decir, bueno, pero no está la elección, no somos los elegidos, no son, bueno, sí, no hay los elegidos, sí, pero no sabemos quién son los elegidos hasta que hay una verdadera salvación. Y cuando hay una profesión de fe que parece que esta persona es una elegida, todavía tienen que perseverar en su fe. Tienen que mostrar el fruto de su conversión, de su arrepentimiento. Y ahí donde viene el andar de la vida cristiana o de la vida del creyente, que da con su fruto, que da más y más, que le provee al creyente más y más certeza, no solo por la palabra de Dios, pero por los cambios que se da espiritualmente en su vida por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios en su vida. Es interesante que Pablo habla en Efesios capítulo 1, somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero luego en Efesios capítulo 2, en el tiempo actual, cuando uno es pecador sin Cristo, dice, éramos muertos en nuestros pecados. Pero cuando
Dios, rico en su misericordia, nos dio vida. Eso quiere decir que hasta los elegidos estaban muertos actualmente espiritualmente y actualmente bajo la condenación de Dios. La amenaza de la condenación de Dios es real, es actual. De tratar de discernir quién son los elegidos o no son los elegidos, eso es solo en la mente de Dios. La responsabilidad es cuando Dios presenta la oportunidad y la oferta de la salvación. Como pecador tiene la responsabilidad de recibir esa salvación, de creerla, como dice en el Nuevo Testamento, como en Romanos 1:7 o en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, yo creo, que habla de expresar la obediencia de la fe. En otras palabras, creer en el Evangelio es una exhortación. Y hay que obedecer esa exhortación como un pecador que está bajo la condenación de Dios. Entonces, ese es el lado que estamos viendo aquí. El ministerio del Evangelio, el ministerio del mensaje de la salvación a pecadores en el tiempo y en el espacio. Y en el tiempo y en el espacio que Dios está obrando, mientras que un pecador no es arrepentido, todavía está rebelándose contra Dios, o un grupo de personas como los ninivitas estaban rebelándose contra Dios, están bajo la condenación de Dios. Y en este caso, Dios nos está diciendo, bueno, un día van a morir, como leímos en Salmo 39, que un día que los días de tu vida son medidas como el aire. Y Dios ha ordenado tus días. ¿Qué días son? No sabemos. Para algunos de nosotros aquí, Dios le ha dado una vida larga, ¿verdad? No sabemos para otros que son mucho más jóvenes qué más tiempo vamos a tener en esta vida. Eso es un mensaje que le di a una persona esta semana pasada, que el Señor me dio la oportunidad de evangelizar a esta persona. Y al fin y al cabo, cuando le dije, mira, este es quien tú eres según la Biblia, y esta es la oferta de la salvación en Cristo Jesús, y esto es lo que deberías hacer si no vas a morir en tu pecado. Y la persona dice, bueno, entonces tienes una decisión que hacer. Y la persona me hizo la pregunta, bueno, ¿puedo tener tiempo? ¿Puedo pensar en eso? Le digo, bueno, lo puedes hacer, pero yo no soy Dios, pero en cualquier momento tu alma se va a ser llamada, se va a ser reclamada. Hay accidentes de avión, hay accidentes de automóvil, hay enfermedades, hay tiroteo, hay cualquier cosa que en un momento dado, rápido, ya tu vida aquí terrenal concluye, termina, y tiene que estar lista o listo. En este caso, Dios, se puede decir, por su gracia, le dio, por lo menos a Nínive, 40 días. 40 días, porque le podía decir, mira, ya, como hizo con Sodoma y Gomorra. No, ya yo voy a traer juicio. Ya yo voy a quitar esta civilización aquí de esta tierra. Van a morir en sus pecados porque yo lo voy a ya juzgarlo inmediatamente. Por lo menos a Nínive le dio 40 días. Entonces sí, podría haber una persona y bueno, 40 días, tic-tac, 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 tic-tac. Y va a haber un tiempo donde va a haber una tribulación, una gran tribulación que va a durar 7 años. Cuando eso comienza, la gente nada más tiene 7 años. 7 años.
para arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Salvador. Aún 40 días y Nínive será destruida. Ese es el mensaje. El mismo mensaje, por lo general, fue dado a Sodoma y Gomorra, pero Dios juzgó esa ciudad completamente y inmediatamente. Y este mensaje es impactante porque viene de un extranjero. Y es aterrador porque es un mensaje, es el mensaje de la perdición. Van a ser juzgados eternamente. Y tú dices, bueno, pero eso debería ser el mensaje de las buenas nuevas. Sí. Por ejemplo, Pablo le dijo esto, le proclamó esto a los griegos en Atenas en Hechos capítulo 17. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice aquí, bueno, que Dios ha elegido a algunos. No, eso está en la mente de Dios. La oferta y la oportunidad está aquí. El llamado está aquí para todo hombre sin discriminación. Que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ay, va a venir justicia al mundo. La edad, nuestra edad presente está ya a concluirse en cualquier momento. El fin de esta edad está ya cerca. En otra palabra, ya sucederá en cualquier momento, es inminente. Entonces, no es un mensaje que se ve ahora en muchas iglesias o por muchos evangelistas de una búsqueda de un Dios que es fácil de aceptar a Dios, donde no hay en sí un mensaje fuerte de quién es esa persona y de qué es de verdad una conversión real, para que puedan saber exactamente qué significa arrepentirse y volver a Dios. Muy fácil a lo mejor levantar la mano o decir que yo creo, pero al fin y al cabo no hay de verdad un corazón que se ha entregado a Cristo, sabiendo que en esa entrega es estar rendido a Él, rendirse al señorío de Jesús. Entonces, al escuchar este mensaje, aunque era un mensaje de malas noticias, ¿verdad? De aquí 40 días será destruida. No, a lo mejor, no, serás. A la misma vez, Dios tenía ya en sus planes que si hay arrepentimiento aquí, antes de esos 40 días, no habrá juicio sobre esta ciudad y sobre estos pecadores. Entonces, la mala noticia le dio oportunidad a la ciudad de Nínive de responder, a tener su vida salvada, cambiada para toda la eternidad. Es una oportunidad ahora y entre 40 días. Pero no tenemos ese lujo si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si no has recibido el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio. Tú no puedes decir, bueno, en 40 días, tengo 40 días, tengo mañana, tengo la semana que... Tú no tienes ese lujo para saber exactamente cuándo Dios. Esto fue una gracia de Dios a dar ese mensaje a los ninevitas, el tiempo que tienen para volver al Señor, para
acercarse a Él para recibir su misericordia. Recuerda que tu vida es un vapor de agua. Aquí en un momento, como se ve en la mañana, pero cuando se levanta el sol, ya se vaporiza, se desaparece. Nuestro aire, nuestro respiro está en las manos del Señor, de Dios, como leímos ahí en Salmo 39. ¿Cuántos años tienes? No sé, yo no ni sé tampoco. Yo puedo decir, bueno, los genes de mi madre tiene 91 años, mi tío Esmel, el hermano mayor, tiene 92, mi tío Evi tiene 90 o va a cumplir 90. Pero tú sabes que mi papá murió a los 68, ¿verdad, Dani? 68. Y hay algunos que no importan los genes, experimentan una tragedia y mueren jóvenes. Cualquier tiempo Dios te ha dado es un regalo. Los 40 días a Nínive fue un regalo. Fue un regalo. Y el mensaje del juicio sobre ti también es un regalo. Porque ya saber que estás bajo la condenación de Dios como pecador, tienes la oportunidad de oír el mensaje de la salvación de Dios que solo se encuentra en Cristo Jesús y decir, yo me arrepiento y pongo toda mi confianza en Jesús como mi sacrificio para el perdón de mis pecados y para mi justicia, para poder pararme delante de Dios aceptado por Él. No por ninguna justicia de mí, porque yo no tengo ninguna justicia que se merece la aceptación de Dios. Soy una persona bancarrota espiritualmente. Esas es las buenas nuevas, pero que contiene el mensaje que estás bajo la condenación de Dios, estás muerto espiritualmente sin Cristo. Y el pago, la recompensa del pecado, como dice Romanos 6:23, es la muerte eterna. Entonces, nada más para saber que Dios te va a juzgar, que estás bajo la condenación de Dios, que hay un Dios justo y tú eres un pecador y te mereces la condenación de Él y que en cualquier momento puede venir la muerte y solo mueres una sola vez y entonces juicio vendrá después de eso. En sí, eso es un regalo de Dios, porque Él te puede quitar la vida así, sin aviso. Las buenas noticias que vienen de esas malas noticias están ahí para llevar a cabo tu salvación, si lo recibes. Quiero concluir algo aquí. Tenía el otro punto aquí, pero esto lo voy a reservar hasta la semana que viene. Pero quiero concluir con este tema, porque es un tema que viendo lo que sucede aquí, lo que acontece aquí en el libro de Jonás, y si no fuera por Dios esforzando, ¿verdad?, a Jonás a ir a Nínive, y no hay otro hombre, no hay otro mensajero, que sabemos, Jonás fue escogido por Dios a llevar este mensaje a Nínive. Si él no va, vamos otra vez a suponer de manera humana aquí, si él no va, si Dios no ordena a Jonás a ir y no hay otro mensajero, ¿qué pasa con Nínive? No escuchan el mensaje y mueren en su pecado y son condenados. Sufrirán el juicio de Dios eternamente. Y muchas veces está la preocupación que se expresa por personas sobre esos que no han escuchado el Evangelio.
Bueno, y eso que no escuchan el Evangelio, que nunca han escuchado el Evangelio. ¿Y qué de ello? Que se preguntan, ¿qué les hará Dios en ese caso? Y hay muchos que hacen esa pregunta con una preocupación genuina, ¿verdad? Son gente que conocen la salvación, conocen al Señor y no quieren ver a otros pecadores sufrir la condenación de Dios. No quiero decir que la gente que cuestionan eso, hacen esa pregunta, son gente que se están burlando de Dios o están... No, hay gente que de verdad desean ver a otros y se preocupan que va a haber otros que van a sufrir una eternidad en el infierno. Y hay otros que se van de ese pensamiento, de ese sentimiento y se van al extremo donde no pueden imaginarse que un Dios que es amor, que Él va entonces a condenar y hacer gente sufrir por toda una eternidad en un infierno. Y entonces creen en una doctrina hereje, no solo errónea, pero hereje, que va a haber, que en sí la obra de la salvación es universal. Creen en el universalismo, que al fin y al cabo Dios va a salvar a todos. No importa dónde estarán, no importa lo que han creído, no importa qué camino religioso han tomado. Porque es difícil para ellos entender el concepto del juicio eterno sobre un pecador, pero especialmente para esos que son molestos a la idea, si hay personas que no han escuchado el Evangelio, entonces, ¿por qué Dios juzgará a esas personas? Por eso está la urgencia de ir a todo el mundo, ¿verdad? Como cristianos debemos tener esa urgencia como una iglesia cristiana. Si no podemos ir nosotros a apoyar a esos que pueden ir a diferentes partes del mundo. O está el mundo de nuestra ciudad, ¿verdad? El mundo, como una ciudad como Miami, el mundo ha venido a nosotros. Pero la implicación para eso que a lo mejor hacen esa pregunta genuinamente, o eso que a lo mejor lo hacen como una excusa de rebelarse contra Dios y decir que a lo mejor Dios no es justo. La implicación es que Dios no sería justo si condenara a una persona o pueblo en tal situación. Si una persona no ha escuchado el Evangelio, Dios no podrá juzgar a esa persona o no podrá juzgar esa cultura, ese pueblo. El problema con eso es, primero, ellos están decidiendo quién es Dios y qué debería Dios hacer cuando Dios es Dios. Y no hay ningún otro hombre, y no hay hombre que Dios ha tenido que ir para recibir consejo, y no hay hombre que le puede dar consejo a Dios. Algunos pueden incluso creer, entonces creer a la idea extrema que tiene que haber un universalismo, que Dios aún salvará o traerá a las personas al cielo aunque no lo hayan oído el mensaje de la salvación. Bueno, hay algunas presuposiciones erróneas en los que se basa este pensamiento. Primero, que Dios tiene que salvar a alguien. ¿Han pensado eso? Sabemos que Dios va a salvar, y eso ya lo vemos revelado en la Biblia. Y todos nosotros que somos creyentes, que hemos recibido salvación, ya hemos experimentado esa realidad. Pero vamos a ir otra vez y vamos a suponer, imaginaos, Dios tenía que salvar a las personas solo si Dios lo decretó, lo había decretado. Dios no es obligado a hacer nada a nadie si Él no había decretado o ordenado eso.
Dios es obligado nada más a cumplir con sus deseos y con sus planes. Él no tiene ninguna obligación al hombre en sí, ¿verdad? Dios es suficiente en Él mismo, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no necesita el hombre. Él no necesita crear el hombre o los ángeles, crear este mundo y salvar a hombres pecadores para tener o experimentar algo que le falta a Dios. Entonces, esto es una presuposición errónea, que Dios tiene que salvar a una persona o a la gente, si Dios no lo ha ordenado. La segunda presuposición errónea es que una persona o un pueblo no es merecedor de la condenación de Dios por rechazarlo si no han escuchado el Evangelio. Entonces, lo que implica aquí es que para Dios tener que condenar a un pecador o un pueblo de pecadores es que Él tiene que por lo menos mandar o enviar el mensaje del Evangelio para ellos haber escuchado ese mensaje y rechazarlo. Si no, Dios no tiene el derecho de condenar a esos pecadores. El tercer presuposición, y esto es la idea negativa de lo que se ha dado en la segunda presuposición, es por lo tanto Dios no puede condenar a la gente por rechazarlo que no han escuchado el Evangelio. No es que la persona no es merecedor, es que ahora Dios no puede. La persona no es merecedora de la condenación de Dios. Ahora el otro lado es que Dios no puede condenar a esa persona o ese pueblo. Y la cuarta presuposición que viene como una conclusión de esto es porque es la culpa, esta es la implicación, es la culpa de Dios que una persona o un pueblo no han oído su evangelio para rechazarlo. Esa es la culpa de Dios, de no poder oír ese mensaje y no entonces poder recibir ese mensaje por fe y ser salvo. Entonces Dios no es justo si condena a una persona o un pueblo sin haber oído el mensaje de la salvación primeramente. Bueno, estas presuposiciones son erróneas porque ignoran estas verdades bíblicas. Primero, el hombre ha conocido o conoce de la existencia de Dios y de su evangelio desde la caída, a través de la revelación general o en el caso del evangelio, conocen de la existencia de Dios y saben algo de Dios a través de la revelación general de la creación, como Salmo 19:1, la creación declara la gloria de Dios, los cielos declaran la gloria de Dios, o como dice Pablo ahí en Romanos 1, perdón, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. También en Romanos 2 habla de la revelación general de Dios en la conciencia de la persona, que cada persona, aun cuando no han recibido la ley de Dios como los judíos, o sea, la ley explícita, todavía tienen las obras de la ley escritas en su corazón. En otras palabras, tienen una conciencia y tienen un conocimiento de lo que es el bueno y de lo que es el malo. Lo que es el bien y el mal lo pueden discernir. ¿Y de dónde vino eso? ¿Así espontáneamente por una evolución biológica? No, ese sentido de conciencia, ese sentido ética viene de Dios, porque Él es el que define lo que es
lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre es creado a la imagen de Dios. Pero a la misma vez, ahora, con respecto al Evangelio, entonces eso se ha revelado de una manera especial. Desde Génesis 3:15, cuando Dios lo reveló, va a haber un Salvador, va a haber uno que va a venir y dar un golpe mortal al tentador, al enemigo. Y ese mensaje se ha pasado, se ha dispersado a través de testigos y receptores de la gracia de Dios, como un mensaje oral y un mensaje ya escrito. Entonces, Génesis 3:15, ya el pueblo humano sabía de ese mensaje. Segundo, el pueblo humano sabía de la predicación, del juicio de Dios, y Dios le dio a la población humana 120 años para arrepentirse a través del ministerio de ¿quién? De Noé. Entonces la humanidad sabía de quién es Dios y sabían del mensaje de la salvación que va a venir a través de un Salvador. Y tenían que poner su fe o su confianza en Dios mismo a través de la predicación de Noé. Pero lo rechazaron. Entonces están los descendientes de Noé. Si han asistido las clases, los estudios de Daniel sobre Génesis, entonces saben de la población humana que se dispersó según el juicio de Dios, debido al juicio de Dios a diferentes partes del mundo, los descendientes de Noé, ¿verdad? Entonces, ellos sabían de las noticias porque ellos fueron los hijos de Noé. Ellos sabían de la palabra de Dios. Y sus descendientes lo sabían. Por lo menos descendientes inmediatos. Rahab descubrió quién era el Dios de Israel, sin ser judía, sin ser parte de la nación de Israel. ¿Cómo ella supo? Porque escuchó algo del Dios de Israel y confió en él. Leen Josué capítulo 2. Las visitas de dignitarios como la reina de Sheba, Queen of Sheba, de Sheba, las visitas de dignitarios de diferentes regiones para ver a Salomón y saber de su sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios, el único y verdadero Dios. La dispersión judía que tenían la palabra de Dios, la ley de Dios. Y sabían de que va a haber un Salvador venidero. Salomón sabía esto porque Salomón era hijo de David y sabía del pacto que Dios le dio a David, que va a haber un hijo de él que va a reinar, no sobre Israel, pero sobre toda la tierra. Él va a ser el Mesías. El testimonio de Daniel en Babilonia y al reino perso y a los reyes persos, que cuando Dios hizo un milagro con Daniel, por ejemplo, ya estaban elogiando el Dios de Daniel, sabían del Dios de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel recibió profecía de Dios y lo escribió, profecía de un rey venidero, uno que va a conquistar todos los reinos humanos, gentiles. Va a haber un Salvador y va a haber un rey. ¿De dónde vino los 3 magos? De Persia, de Irán. Esos mensajes y la fe de Daniel y de sus amigos y de otros judíos creyentes, esos fueron compartidos ahí en el imperio babilónico y después en el imperio perso. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, fíjense aquí un momento, las diferentes partes del mundo representados aquí.
judíos que vinieron de diferentes partes. Recuerda que había esa dispersión de judíos. Recuerda que había algunos judíos que se quedaron en el reino de Persia, que no volvieron a Israel. ¿Como quién? Como Esther, que fue reina de Persia por un tiempo. Hechos capítulo 2 dice aquí: y fueron todos llenos, hablando de los apóstoles, de repente vino del cielo, versículo 2, y un estruendo como un viento recio como que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Hablaron en la manera que se clama, que se habla hoy mismo por carismático, algo que no se entiende, que es incomprensible. No, eran las lenguas bíblicas que vienen del Espíritu Santo, son lenguas conocidas, donde el Espíritu Santo le da la capacidad a una persona a hablar en esa lengua conocida cuando no tenían la capacidad natural de hablarla. Es como yo ahora hablando en mandarín cuando yo no sé nada de esa lengua. Yo hablarlo ahora esa lengua de repente, no de aprenderla a través de muchos años. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad que ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Eso sería lugares como Turquía, lugares como Irak y Irán en nuestro tiempo ahora. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y Pedro, ahora entonces el pueblo va a hacer ¿qué? Predicar el evangelio a estas personas que vienen de diferentes partes de las naciones. Y si hay algunos que sabían ese evangelio, lo recibieron, lo van a compartirlo en esas regiones cuando vuelvan a su cultura, a sus países. Y si no, de todas formas, ya lo han oído. En Hechos capítulo 8 está el eunuco etíope. Que regresa a Etiopía como un creyente. ¿Tú no crees que él va a compartir ese evangelio de Jesucristo? La dispersión de los apóstoles. Hay buena tradición que Tomás fue hasta la India. Pero de todas formas, este es el punto. Se hace la pregunta, y hay algunos que cuestionan y que, bueno, ¿y qué de eso que nunca han escuchado el evangelio? Y la pregunta es, bueno, eso no es la culpa de Dios. El evangelio ha ido a todo el mundo. Y si no ha ido a todo el mundo, Dios no necesita llevarlo a todo el mundo. Él no necesita salvar a una persona o un pueblo. Eso no es su obligación al hombre, eso es una obligación a él si lo ha ordenado. Dios es justo y el hombre
es un merecedor de su justicia por ser pecador. Pero aquí va la otra verdad bíblica entonces. El hombre, como dice en Romanos 1, 18 y 19, porque la ira de Dios está ¿qué? Revelada, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Entonces lo que hacen es que suprimen o detienen con justicia la verdad. Y eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Si hay un grupo de personas o una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, no le echa la culpa o no se debe echar la culpa a Dios. Échale la culpa a los hombres, a lo mejor a su familia, a lo mejor su propio corazón, a lo mejor su cultura, las religiones que adoran y rinden culto, que suprimen la verdad del Evangelio de Dios. Esa es la guerra espiritual que se ve, ¿verdad? Que el diablo está constantemente inspirando ideas y filosofías y religiones para detener la verdad, para seguir cegando a las personas de ver la verdad de la gloria de Dios en la cara de Cristo. Pero al fin y al cabo eso no es la culpa de Dios, esa es la culpa del hombre que suprime esa verdad. Porque el Evangelio ha ido a Persia, a Egipto, a Roma, a los árabes, a Irán, a Irak, a Etiopía. Y ya sabemos que ha venido al mundo occidental. Entonces Dios debe darle ahora estas verdades. Dios no tiene que salvar a nadie. Dios es justo en condenando a cualquier persona pecadora. Dios es misericordioso cuando envía a alguien para proclamar el mensaje del Evangelio a cualquiera. Él está mostrando su misericordia. Y Dios es misericordioso cuando una persona o grupo de personas escucha ese mensaje y creen en Él para la salvación, como vamos a ver con los ninivitas. Todo eso es una gracia de Dios. Aun cuando nada más te dice, solo tienes 40 días, qué regalo, 40 días para hacer una decisión. Y una decisión para recibir la misericordia de Dios. Déjame pensar en eso. Ok, ya. ¿Verdad? Dios es bueno. Y Dios es rico en misericordia. Es el hombre que es malo. Y ha rechazado a su creador. Y se ha rebelado contra Él y su bondad. Vamos a ponerlo de pie.